Johannes est nomen eius. Nunca había yo caído tanto en la cuenta del sentido de esta palabra de Zacarías. Y eso que, como comprenderán, todos los años, habiendo nacido en este día tan grande, el más grande del año en cuanto a la duración, el día del sol, por eso anoche las hogueras, como para decirle el hombre pobre de él al cielo: no estoy dispuesto a tener menos luz y quiero prolongarla esta noche. Bueno, pues el de San Juan Bautista es uno de los días grandes, el único santo del que se celebra el nacimiento, como es razón, puesto que fue el precursor. Y cuando se ha nacido en este día se da muchas gracias a Dios porque no se tienen más que saborear los textos litúrgicos que todos hacen referencia a la predilección de Dios por aquel en quien se ha fijado. Pero nunca me había detenido en esta aseveración de Zacarías puesta en presente, no en futuro, porque se está decidiendo el nombre del niño y la gente, siempre un poco impertinentita, quieren imponer su criterio, que por qué no se va a llamar como el padre, que en la parentela no hay nadie con un nombre nuevo, como ahora pretenden. Isabel dice, todavía con el parto reciente, cansada, no, conviene que se llame Juan, debe llamarse Juan, queremos ponerle Juan. Zacarías, mudo como estaba por el susto que le había dado el ángel en el templo y no puede hablar, pide una tablilla, como sabemos, y escribe. Y no escribe, llámese Juan, se le debe imponer el nombre de Juan, sino que dice taxativamente, Johannes est nomen eius. O sea que él ya se llama Juan. Juan es su nombre. Ya ha nacido llamándose Johanan, que en hebreo, Juan, Johanan. ¿Y por qué dice esto Zacarías? Porque también pudo decirlo nuestro padre el día del nacimiento de cada uno de nosotros o nuestra madre. Juan o Juana es su nombre. Todos nos llamamos Juan. Esto es lo hermoso de la fiesta de hoy. Todos somos Juan. ¿Por qué? Porque Johanan significa aquel en quien Dios ha puesto su gracia. Y por eso con el nombre solo vamos a certificar la realidad ya preexistente. Él es quien ha sido llenado de la gracia de Dios desde el vientre de su madre. Caso único, porque a los 6 meses de su gestación, cuando aparece María en casa de Isabel, tenía que ser ante la Inmaculada, que también tiene el mismo nombre, porque Gabriel no la saluda Jaire, María, ni nosotros tampoco, sino alégrate, salve, gracia plena. De manera que el nombre de María es la que ha sido llenada de gracia. El nombre de Juan, Johanan, es aquel en quien Dios ha puesto su gracia. Y por eso cuando aparece María es cuando Juan echa a bailar, que es lo que hace, no saltar en el seno de Isabel, sino bailar como David ante el arca de la alianza, porque es donde Dios había puesto su gracia y da gracias por eso. Y entonces tenemos que el nombre de Johanan expresa a la persona, como es la mentalidad de los hebreos. Y Zacarías solo dice, no es que se va a llamar, es que ya se llama desde que Dios lo ha elegido. Y es que ya está lleno del amor de Dios, de la caricia de Dios, porque Dios lo guarda, y aquí podemos retomar las profecías fuertes, hermosas, de los 2 grandes profetas, Isaías y Jeremías, que son las que hoy recoge la liturgia.
porque Dios lo tiene cubierto bajo la sombra de sus manos y porque Dios ha hecho de él una flecha en la aljaba de su corazón para que anuncie a los pueblos sus grandezas. Entonces Juan, que como su padre Zacarías todavía no habla, pues habla a través de los profetas, y es la suya la voz del Espíritu Santo cuando dice: desde el vientre de mi madre el Señor me llamó in nomine meo, me llamó por mi nombre, o sea que el nombre estaba ya impuesto por Dios. ¿Y por qué nombre le había llamado el Señor desde el seno materno? Por ese, Johanán, aquel en quien Dios ha puesto su gracia. Y me hizo como una espada afilada, así formó el Señor mi boca, cuando yo todavía era un feto, pero mi boca Él la preparó para cantar su nombre y me protegió. Por eso es bueno cantar al Señor y salmodiar para tu nombre, oh Altísimo. Lo hemos dicho en la epístola, lo hemos repetido en el gradual y también lo habíamos dicho en el introito. Este es Juan, el escogido por Dios, aquel de quien, según otra traducción, se dice recordatus est nominis mei, ha sido recordado mi nombre, y es lo que hacemos nosotros hoy. Por eso el Señor me dice: cuando te formé en el vientre ya te hice mío y te designé para ser luz de las gentes, mi salvación hasta el extremo de la tierra. Los reyes lo verán y los príncipes quedarán convencidos y adorarán por eso al Señor, Santo de Israel, que te eligió. Estos textos nos sirven para dar gracias hoy a todos, hasta los que no hemos nacido en esta fecha, por haber sido escogidos por Dios, que ya nos acariciaba, nos formaba desde el vientre materno. Y por eso todos podemos ser llamados profetas del Altísimo, como rompió a cantar Zacarías y nosotros hemos repetido hace un rato en el Benedictus. Tu puer, profeta altissimi vocaveris. ¿Cómo se le puede decir esto a un niño de un día, de unas horas? Tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque ya es profeta del Altísimo, porque ha nacido anunciando y cantando la gracia de Dios. Este es Juan. Y por eso es hermoso también relacionar la petición que hacemos en la oración colecta según la liturgia. Concédenos, Señor, tu alegría. Esto es lo que hemos pedido. La gracia de las alegrías espirituales, de manera que nuestros pies corran por la vía de la salvación eterna. Juan es el hombre de la alegría porque es el hombre de Cristo. No dice mirad acá o mirad allá, sino que su dedo solo señala en una dirección. Ecce agnus Dei. Ese es el Cordero de Dios. Y Juan es el hombre de la libertad y por eso es el hombre de la alegría. Porque cuando se le ha aglutinado un pequeño grupo de discípulos en las orillas del Jordán, aquel hombre extraño penitente que comía de langostas y se vestía de piel de camellos, entonces él no quiere retener a esos jóvenes, sino que se desprende de ellos y les dice: marchaos con él, ese es el que tiene que crecer, yo debo menguar, yo no soy digno ni de desatarle la correa de las sandalias. Y entonces los otros, los discípulos que enseguida lo serán de Jesús, dejan a Juan. Y Juan vuelve a quedarse solo. Por eso es el hombre de la alegría. Porque es el hombre de la soledad llena de Dios. Y porque es el hombre de la vida iluminada por Cristo, aunque sea a distancia. Y porque es el hombre, tantos paralelos tiene con el profeta Elías, la soledad,
los ayunos, el celo ardiente por la gloria de Dios, y el que los dos fueron perseguidos por mujeres malas, que es lo peor del género humano cuando se ponen a ser malas, por reinas perversas, Elías por Jezabel, Juan por Herodías. ¿Por qué? Porque los dos eran hombres libres que, sin temer la opinión del mundo ni el poder de los gobernantes, a las dos les habían acusado de sus pecados. Y por eso Juan morirá mártir, su cabeza en bandeja de plata. Esto es lo que se pide de aquellos que dicen la verdad. Hay muchas maneras de cortar las cabezas. A Juan incluso se la cortó Herodes, que tanto lo apreciaba según él decía, pero los afectos humanos son tornadizos. Se la cortó físicamente en aquella prisión de Maqueronte. Y entonces, como para remachar primero su convicción de que hay que vencer el pecado, es una interpretación, como para confesar su fe en la Santísima Trinidad, al tajo de la espada la cabeza cayó y dio 3 botes en el suelo. Y entonces surgieron, quiere la leyenda, 3 fuentes de agua clara frente a la suciedad de la mentira. Juan es un hombre grande. Yo doy muchas gracias a Dios nuestro Señor cada año de haber nacido en su día y de poder sentirme, pobre de mí, a kilómetros luz, identificado con estas palabras del Espíritu Santo por los profetas. Antes de formarte en el seno materno, te elegí, te confirmé, te acaricié, te destiné a ser profeta de los gentiles y a que anunciaras a todos los senderos de la paz para que salgan de las sombras de la muerte y no caminen más en tinieblas, sino que enderecen los pies por aquellas vías de claridad que señaló el gran profeta Juan el Bautista, aquel que tembló cuando vio ante sí a su primo que venía a pedirle el bautismo siendo Dios. No, yo no puedo bautizarte, y entonces se rinde humilde ante la palabra de Jesús. Conviene que cumplamos toda justicia. Esto nos dice Jesús: déjame, adáptate a mis modos, aunque no entiendas, porque lo que interesa es que remate yo la obra de tu santidad. Esto significa cumplir toda justicia. Sigamos con la Santa Misa de hoy y demos gracias a Dios porque nos concedió a través de nuestros padres el don de la vida. Es el más hermoso que tenemos, pero la vida no sería nada sin Dios, sin la gracia santificante. Y por eso todos nos gozamos de haber sido bautizados pronto después de nuestro nacimiento y de que, aunque se nos pusiese otro nombre, todos nos llamemos Juan, Johanan, el que ha sido colmado de la gracia de Dios. Y que saltemos siempre, que bailemos ante el arca de la alianza que es María. La gracia plena viene a recordarnos: tú también eres gratia plenus, el que ha sido llenado de gracia. No te olvides nunca de que eres un sueño ilusionado de la misericordia de Dios, una caricia suya, un capricho de su amor. Y no le falles a Él, que ha derramado en ti desde antes de que nacieses, misteriosamente en vista del bautismo, ha derramado en ti toda su gracia. Así sea.